Estoy comunicado con todo lo demás y con María Seoane, que es periodista y escritora. Para mí es un placer escucharla. María, buenos días, Dante Palma te saluda. Buenos días, Dante, ¿cómo estás? Tanto tiempo. Muy bien, una alegría, decía, escucharte, sí, pasó mucho tiempo, hace bastante que no hablamos y bueno, y con esa excusa propuse llamarte para charlar un poquito de actualidad, de algunas cosas que creo que se pueden leer a partir también del desarrollo que vos has hecho, especialmente en tus libros. ¿Sabes qué? Pensaba al principio, que suele decirse mucho que en la polémica que se da entre el gobierno nacional y el gobierno de la ciudad hay resabios de la vieja lucha entre unitarios y federales. Siento que el tema histórico es un tema que es caro a vos. ¿Vos creés que es así o ya en estos tiempos caer en esas dicotomías no tiene demasiado sentido? No, sí, creo que es así. Sí. Creo que efectivamente se reaviva cada tanto la vieja pelea del siglo XIX sobre la centralidad de Buenos Aires y el resto de nuestra Argentina. Creo que además justamente por eso fue un error la autonomía de la ciudad capital. Hubo 40 años de guerras civiles en el siglo XIX, de guerra civil en el siglo XIX por la federalización de Buenos Aires, sí. Y que esa federalización, finalmente fue el inicio de la pacificación de la Argentina, justamente, ¿no? El fin de esa guerra fue el inicio de la posibilidad de construir en paz la Argentina, con la delimitación del poder de la delimitación de que la ciudad era una ciudad capital, una ciudad puerto y dependía del resto de la Argentina y sobre todo dependía del gobierno central. Así que me parece que la autonomía de la ciudad de Buenos Aires fue un error estratégico que se verifica ahora claramente cuando cambia la entidad política, la dirección política, y creo que eso habrá que revisarlo en el futuro. Por algo la Pax, como se llamaría así, sí, más definitiva, a partir del siglo XIX se logró con el establecimiento de la capital como capital federal, en un territorio que dependía absolutamente del poder central, ¿no? Claro. Ahora, María, te hago como, digamos, entiendo que la historia y la filosofía, viste, siempre llegan tarde, pero como un juego, si querés, si pudieras correrte de la actualidad política, ¿cómo caracterizarías la época actual? No sé, digo, ¿es una continuidad de algo, es una ruptura, es una transición? ¿Vivimos tiempos interesantes o en el barullo de la historia no vamos a dejar nada demasiado destacable? No, creo que siempre es muy difícil determinar que un periodo que no es la continuidad de rasgos que se han dado en otros periodos. Yo creo que en Argentina tuvimos, para hablar del siglo XX, tuvimos 3 grandes olas neoliberales. La primera fue, hubo una protohistoria que yo la ubicaría en el 55, con el golpe contra el estado de bienestar dirigido por Perón, por el peronismo, construido por ese gran movimiento popular que fue el peronismo, que aportó al movimiento popular originado en el irigoyenismo, que había dotado al país de los instrumentos para construirse en una república democrática. El peronismo completó ese ciclo de una manera extraordinaria al incorporar los derechos económicos y sociales de los argentinos, por lo cual tuvimos finalmente una república integrada, democrática en lo político y económica y socialmente más justa, por lo cual ahora bien, la preeminencia, la fractura entre la república democrática en lo político y la justicia social, la justicia económica y social y la soberanía política se dio siempre a lo largo de la historia argentina y particularmente en el siglo XX se expresó con la antinomia entre
radicales y peronistas, y con otros grupos menores, pero importantes desde el punto de vista cultural, como fue la aparición de la izquierda, ¿no? Pero de la izquierda marxista, la izquierda socialista. Sí. Ahora bien, me parece que en Argentina, a partir de la caída del derrocamiento del peronismo en el 55, el derrocamiento brutal del peronismo en el 55, se reavivan los grandes grupos, se reaviva la necesidad de fracturar siempre esa república democrática y social a lo largo de la historia. Si en el siglo XIX eso estaba representado de alguna manera por los caudillos, por la presencia de sectores populares que aún no se habían constituido con conciencia. En el siglo XX está claro que tiene que ver con la existencia contundente de la clase obrera organizada. A mí me parece que a partir del 55 se produce la primera, la proto y la tensión, además, que se da entre digamos, podríamos decir, la pelea de que Argentina sea un país soberano, independiente realmente de los centros imperiales, tanto en el siglo XIX como en el siglo XX, que se expresó a través justamente de la necesidad de construir al país como independiente de las potencias. Al ser Argentina un país productor de alimentos, centralmente la batalla por la industrialización que se da a partir del gobierno peronista de manera profunda, me parece que empieza a estar en tensión entre esa Argentina agroexportadora, productora de alimentos, sin valor agregado, y la industrialización, el proceso de industrialización de la Argentina, que nos pone siempre de pica con las potencias extranjeras, cuyo objetivo es que Argentina sea un país productor de alimentos y su función en la División Internacional de Trabajo sea esta. A mí me parece que a partir del 55 se da un preanuncio de lo que sería el modelo, posteriormente el modelo neoliberal pleno que se establece con la dictadura del 76, que es la introducción de la Argentina como objetivo central al Fondo Monetario Internacional después de los acuerdos de Bretton Woods. Eso fue una de las primeras cosas que hace la dictadura que derroca el peronismo, sí, y que se intenta mantener a la Argentina en la División Internacional de Trabajo como país productor de alimentos. Nosotros no tenemos que olvidar que esa ola que se inicia en el 55, con el golpe contra el peronismo, después se expande. Y una de las cosas, por ejemplo, muy interesantes, que tiene que ver con el momento, que es que recordemos cómo se produce el derrocamiento de Ilia a través de la ley Oñatibia, cuando la Argentina intenta no pagar a lo que las corporaciones ya farmacéuticas intentaban con los remedios, ¿no? O sea, que pagáramos los royalties. Durante muchos años, entonces del 55 al 76, la pelea de la Argentina por tener un desarrollo propio industrial y estar al margen de los monopolios que establecían pautas leoninas para poder entregar patentes y de desarrollo industrial, porque el capitalismo primero tiene una etapa de exportación de maquinarias, pero hasta en el año 76, cuando se produce el golpe militar, yo creo que empieza la etapa plena de imposición del neoliberalismo a sangre y fuego, que ya consiste en la incorporación de Argentina a través del plan Videla-Martínez-Dios, el pacto Videla-Martínez-Dios, en la financiarización internacional del capital, ¿no? Sí, sí. Y entonces a mí me parece que ahí es donde empieza verdaderamente a regir un modelo neoliberal, y entre la Argentina que traslada esa pelea por la primarización, la exportación de materias primas, a la concentración
de la riqueza en los sectores propietarios de la renta agraria, imbricados con el capital financiero. Entonces la parte de exportación de bienes de capital termina y empieza la etapa de exportación de capital, solamente de dinero. Entonces, no de maquinaria, sino de dinero. La etapa de industrialización se interrumpe y se produce entonces la incorporación de Argentina como presa del capital financiero internacional. La financiarización de la economía tiene su aspecto máximo en la época de la dictadura, y luego viene la segunda, creo yo, plena ola neoliberal con el menemato, ¿no? Con el menemismo, que es finalmente también la venta, la desarticulación, por eso es lo grave de la etapa menemista, del Estado como productor, como agente económico central, no como administrador, sino como agente económico central de la Argentina. Esa desestructuración, por eso se vendieron todas las empresas del Estado, se desarticuló el Estado Nacional. O sea, la segunda etapa neoliberal preanuncia que los verdaderos enemigos de los países en vías de desarrollo como el nuestro, los países que buscan su independencia económica, su soberanía política, su justicia social, el verdadero enemigo es el Estado, sí, ¿no? Del capital financiero internacional. Y me parece que eso se ve claramente como la tercera ola neoliberal, con el ingreso brutal del macrismo en el poder. Porque, bueno, finalmente los 45.000 millones de dólares que el FMI le da a Macri, no son solo para que Macri gane las elecciones, vienen a establecer la base fundamental por la cual la tercera ola neoliberal, si Macri ganaba las elecciones, como esa deuda iba a ser impagable, lo que iba a ocurrir es que se iba a pagar no ya con los bienes del Estado, como pagó Menem, ¿no es cierto?, sí, sino que se iba a pagar con los recursos naturales. Ese proceso se interrumpe al ganar el Frente de Todos. Se pone en discusión, se pone en tensión, pero en eso estamos, eso está pendiente. Y a mí me parece que es el gran peligro que tenemos los argentinos a nivel, te hablo, el gran peligro estratégico es que finalmente el capital financiero internacional, acreedor, se cobre los recursos naturales como pago de la deuda imposible, que ellos sabían que era imposible de pagar, que le dieron a Macri, pero el objetivo era que si Macri ganaba, finalmente al no pagar tenía que pagar con el litio, con los glaciares, con el agua, o sea, bueno, se hace imposible el sueño de la Argentina, digamos, ¿no? María, te saco si quieres un poquito de la historia, o voy a la historia más reciente tuya personal, y como exfuncionaria al frente de Radio Nacional. Yo te quería preguntar qué pasó entre el momento en que vos dejaste el cargo en 2015 y la actualidad en los medios públicos. O sea, ¿crees que la actual gestión recuperó algo de lo avanzado durante la larga década kirchnerista de la cual vos fuiste parte como funcionaria? Yo creo que sí, que hay en todas las casos hay luces y sombras, pero de cualquier manera creo que sí, que hay un intento de recuperar los medios públicos, la recuperación de Canal Encuentro, cierta recuperación de Canal 7, bueno, creo que hay un intento de recuperación. A mí me parece que hay un tema central que es la ley de medios de la democracia, ¿no? Que la ley de medios fue desarticulada, fue anulada por decreto por el macrismo. Me parece que ahí hay una gran tarea pendiente, que es justamente cómo se transforma la potencia comunicativa de nuestro país en cada región, en cada lugar, y favorece la integración nacional. Yo creo que esa es una tarea, la comunicación
Hay un intento, por ejemplo, de la Dirección de Radio Nacional, al hacer el diario nacional, al hacer el diario de la radio, que es ligar a todas las emisoras del conjunto del país, y circular noticias a partir de esa construcción de todo el país, transformando de alguna manera la comunicación más en federal. Me parece que de cualquier manera el gran tema que planteaba la ley de medios de la democracia ha quedado trunco, y me parece que eso no se está retomando su discusión. Creo que la comunicación del gobierno nacional, la comunicación de información pública, está dada fundamentalmente a través de la tarea del presidente, ¿no? Que expande su actividad, digamos, que puede contestar reportajes, que puede facilitar la tarea del periodismo, pero me parece que no hay un proyecto de comunicación pública todavía en marcha. Creo que, bueno, el gobierno empezó la pandemia, y hay un montón de cosas que se quedaron en el tintero y que deben ser desarrolladas. Por ejemplo, cambiar el criterio de pauta publicitaria. A mí me parece que habría que hacer una ley de pautas más adecuada al tiempo histórico en que vivimos, y me parece que además hay otra cosa que es fundamental, que la comunicación pública debe ser pensada en función de lo que pasa con la comunicación privada también. Porque, ¿qué quiere decir esto? Quiere decir que esa pelea entre el capital financiero internacional que se da sobre los estados nacionales para finalmente apropiarse de sus riquezas, de sus recursos y de sus riquezas, también se da en el terreno de la comunicación, porque las empresas periodísticas han dejado de ser unidades económicas, son grandes playones de despegue y de los intereses del capital financiero internacional, ¿no? Sí. Y además juegan estrictamente en un rol político brutal, ¿no? María, antes de despedirte, ¿dónde sabemos que estás en Caras y Caretas, digamos, dónde te podemos leer o en qué proyectos estás? Sí, bueno, fundamentalmente en la revista Caras y Caretas, o algunas veces escribo en Página 12, por supuesto, estoy en el Grupo Octubre, sigo siendo directora de contenidos periodísticos en la revista Caras y Caretas, con mi querido Felipe Piña, y bueno, y también estoy escribiendo, y acaba de salir un libro muy hermoso que hicimos con Víctor Hugo Morales sobre Piazzolla, que se llama Momentos, que bueno, se acaba de salir, que pueden conseguir en la librería de Caras y Caretas, que está en Junín y Corrientes. Sí. Y también el año pasado hice un libro que se llama Macetti Walsh, Prensa Latina, que iba a ser presentado en la Feria del Libro, pero finalmente, como el año pasado no se hizo la Feria del Libro por la pandemia, bueno, fue muy placentero hacer ese libro. También se puede conseguir en las librerías o ahí, en la librería de Caras y Caretas. Y bueno, estoy escribiendo otras cosas, pero no voy a hablar de eso. No te lo voy a contar, Dante, ¿no? Pero nada, pero estoy pensando que lo más importante es seguir peleando, seguir cuidándose. Por suerte me vacunaron, a mí tengo ya las 2 dosis, y por suerte, sí, de la vacuna como dicen, la vacuna de los chinos, viste que los argentinos le pusieron la vacuna de los rusos, la vacuna de los chinos. Sí. Ahora viste que de Pfizer no dicen la vacuna de los norteamericanos. No, ni la de los yanquis, no. Ni la de los yanquis, no, dicen Pfizer. Esa es Pfizer, sí. No, claro. No tiene marca. Bueno, es uno de los grandes problemas de la dominación en la comunicación de las corporaciones mediáticas, ¿no? Que hacen todo el tiempo periodismo de guerra, porque yo
son entidades políticas que organizan el discurso del bloque dominante en este momento, que es el capital financiero y agroexportador, ¿no? Con el cual tenemos problemas hace muchos años, ¿no? Bueno, un poco mi trabajo sigue siendo ese y por supuesto muy atenta a que los argentinos podamos vencer a la parca, vacunarnos y sostener todos los impulsos del gobierno nacional empeñado en defender la vida de los argentinos, ¿no? Y lo que pasa con la ciudad de Buenos Aires es verdaderamente una tragedia, porque se maneja la ciudad de Buenos Aires como un feudo de un sector de la oposición política de la derecha macrista, que por más caras simpáticas o no que se pongan, lo que está haciendo es mucho daño en cuanto a la lucha contra la pandemia y me parece que produce un fenómeno de desintegración política en donde se ve claramente qué error fue la autonomía de la ciudad de Buenos Aires, y ni que hablar de la posición de la Corte Suprema de Justicia, que intenta equiparar a la ciudad de Buenos Aires con una provincia que no lo es. Sí. Es una ciudad autónoma que tiene sus estatutos, pero no es anterior, la ciudad de Buenos Aires no es anterior a la organización nacional, por lo cual por lo cual debe someterse al poder central, ¿no? En cuanto como república. Me parece que incentivar esa pelea es una de las grandes, necesitan las grandes corporaciones tener un territorio liberado, y ese territorio liberado es la ciudad de Buenos Aires y la pobre vida de sus habitantes, porque la ciudad está cada vez más deteriorada. Bueno, en fin, la ciudad de Buenos Aires es realmente una pena, es una ciudad cada vez más sombra de lo que fue. Sí, damos fe de eso. María, te mando un beso grande. Bueno, muchísimas gracias, Dante, y un abrazo grande y cuídense. Exactamente, vos también. Era María Seoane, un lujo que nos dimos este mediodía para empezar ya la tarde. Nos queda media